Muy buenas noches, sean bienvenidos todos una vez más. Bueno, la palabra de Dios responde las preguntas más importantes de esta vida. Responde, por ejemplo, de dónde venimos, responde qué hacemos aquí y responde también a dónde vamos. Nos habla de nuestra identidad, nuestro propósito, como también nuestro destino. No hay ningún otro libro o otra fuente que nos diga y nos responda a estas preguntas. Y la palabra de Dios en muchas partes nos responde estas preguntas de diferentes maneras, en diferentes contextos, diferentes historias. Y en esta hermosa noche, hermanos, vamos a enfocarnos en la segunda pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y vamos a adentrarnos en una historia muy particular. Y vamos allá a ver Ageo 1:8. Ageo 1:8. Y vamos a ver cómo en estas circunstancias Dios responde la pregunta: ¿cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Ageo 1:8. Dice así la palabra de Dios: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuál es el propósito del hombre? El propósito del hombre, hermanos, según este versículo, es glorificar a Dios. Tenga presente esto, hermanos. El propósito del hombre en la tierra es glorificar a Dios. Y hay muchas maneras en que nosotros glorificamos a Dios. También la palabra responde esa pregunta. Pero en este contexto vamos a ver que glorificamos a Dios reedificando su casa. El pueblo de Dios glorifica al Señor reedificando su casa. Esa fue la misma labor que tuvo el pueblo israelita después del cautiverio babilonio. Luego de pasar 70 años en cautiverio, regresan a su tierra y tienen que reedificar. Eso es lo que exhorta a Dios a través de Ageo aquí. La casa, el templo del Señor. Y vamos a ver obviamente que esta historia, hermanos, también nos exhorta a lo mismo. A reedificar la casa de Dios hoy. Y la casa de Dios hoy, obviamente, no es un templo. Dios no habita en templos como lo hacía en presencia, ¿verdad? En su comunión en el pasado. Hoy, la casa de Dios es la iglesia, usted y yo, los que hemos obedecido el Evangelio. Así que veamos entonces este tema del reedificar la casa de Dios. Y cuando hablamos de edificar, obviamente hablamos de poner ladrillo sobre ladrillo, de dar forma, de construir. Entendemos ese concepto. Y vamos a ver obviamente a ciertos aspectos sobre edificar. Vamos a ver el júbilo de edificar, vamos a ver el tropiezo de edificar y por último el propósito de edificar en esta historia de los judíos, en esta tarea de edificar el templo. Para entender aún más el contexto de Ageo tenemos que ir obviamente un viaje en el tiempo hacia el libro de Esdras. Vayamos allá, por favor. Esdras capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 11 al 13. Usted puede luego con calma leer todo el capítulo 3. Usted se va a dar cuenta cómo una vez que ellos regresan, los judíos regresan a la tierra, empiezan a edificar. Y vemos la actitud, vemos el ánimo que tenían en estos versículos. Esdras 3, 11 al 13 dice: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Y vean la razón: porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a miles de israelitas construyendo, colocando la fundación del templo. Recordemos que había sido destruido en el 586 por Nabucodonosor, emperador de Babilonia, pero ya habían pasado 70 años, habían regresado
y ahora estaban construyendo nuevamente el templo, poniendo los cimientos, la fundación. Entonces, aquí vemos el júbilo de edificar. ¿Qué hacían ellos? Dice que los judíos edificaban la casa de Dios, echando los cimientos, la fundación, alabando a Dios, cantando a Dios, dando gracias a Dios. Incluso dice que algunos lloraban. Vamos a ver el versículo 12, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros, dice, daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo, de nuevo, con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Y vemos aquí, en primera instancia, el júbilo de edificar. Con gran júbilo clamaban. Nos podemos imaginar esto. Estaban construyendo y estaban cantando con alegría, mientras otros lloraban y clamaban con gritos de júbilo. Era una celebración, era un trabajo enorme, pero era una celebración. Obviamente esto nos insta también a tener la misma actitud. Los cristianos deben reedificar la casa de Dios con júbilo. Hay muchos versículos que nos muestran esto, pero por ejemplo podemos ver brevemente 1 de Tesalonicenses 5:11. 1 de Tesalonicenses 5:11. Dice claramente el mandamiento: edificaos los unos a los otros. Edificaos los unos a los otros. Como decía hace un momento, la casa de Dios hoy no es un templo. Hoy no existe el templo, físicamente hablando, sino que existe la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No son nuestras cuatro paredes y ese letrero que tenemos allá afuera. No, la iglesia es aquellos que han obedecido el evangelio. La iglesia son personas, cristianos. Y por lo tanto, la iglesia, los cristianos deben edificarse continuamente y mutuamente. Dice el versículo nuevamente: edificaos los unos a los otros. Ahora, el cómo edificamos es muy importante. Cada uno en su rol, cada uno con su aporte, debe hacerlo con alegría, con júbilo, como lo hacían los judíos. Como dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. El cómo edificamos, cada uno en su rol, determina no solo la calidad de nuestra obra, sino también nuestra motivación. Debemos edificar, eso está claro, y debemos hacerlo con júbilo, con alegría, con gozo, en otras palabras. Y hasta hoy, ¿qué hemos hecho, hermanos? Hasta hoy hemos edificado y seguimos edificando, y no debemos permitirnos dejar de edificar. Le voy a dar una razón: porque el adversario no cesa de ponernos tropiezo. Nosotros no debemos cesar de edificar, porque el adversario no cesa de poner tropiezos. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar: el tropiezo para edificar. Vemos el contexto nuevamente. Los judíos están contentos, alegres, edificando. Podemos imaginarnos esas grandes murallas que iban trabajando bloque tras bloque o ladrillo tras ladrillo. Pero luego, ¿qué ocurrió? Vamos a Esdras capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 en adelante. Oyendo los enemigos de Judá, note, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, el gobernador, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel,
como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, noten esto que hicieron, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Cuando hay alegría y cuando se está edificando, ¿qué surge aquí? Oposición. Los enemigos de Judá, ¿quiénes eran estos? Eran samaritanos. Esta es una de las semillas, hermanos, que luego obviamente cientos de años después vemos reflejado, por ejemplo, en Juan 4, en el hecho de que los judíos tenían enemistad con los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Eran una mezcla de judíos con personas de Caldea, de la creciente fértil, de todas esas áreas. No eran judíos, por lo tanto no tenían que ver en esta construcción. Ellos no estaban bajo la ley de Moisés y querían más bien ser parte, querían más bien gobernar, querían tener un rol en esta tierra a la que acaban de regresar. Ya ellos estaban en la tierra y no les gustaba esto. Y obviamente hay oposición. Y en estas circunstancias, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Dejar de edificar o pararse firme y seguir edificando? No sabemos la respuesta muy bien. Pero lamentablemente, vea el versículo 4, el pueblo de la tierra, los samaritanos, intimidaron al pueblo de Judá y dice, y lo atemorizó. No se olvide de esa palabra temor. Los atemorizaron, la oposición, los enemigos, lo atemorizaron para que no edificara. Luego, versículo 5 en adelante, vemos una serie de eventos que muestra muchos años, de hecho, en que los samaritanos hacen guerra, oposición, ponen gobierno al imperio en contra de los judíos para que no edifiquen la casa de Dios. Y luego, cuando vamos a la última parte del capítulo, hasta el versículo 24, Esdras 4:24, vemos la conclusión de esta situación. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hermanos, ganó la oposición, ganaron los enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Los judíos cesaron de edificar la casa de Dios. Ellos comenzaron, hermanos, bien, con ánimo, como vimos hace un momento, más o menos en el año 536, 535, pero luego, según nos relata el texto, casi un año después cesó la obra. Y dice que hasta el segundo año del rey Darío, o sea, 14 años, estuvo detenida la obra del templo. 14 años. ¿Esto qué nos muestra? Algo muy lamentable. ¿Y sabe qué hicieron en estas circunstancias? Además de darle lugar al enemigo, a la oposición, le dieron lugar también a su ego. ¿Por qué? Porque entonces empezaron a enfocarse a sí mismos. Empezaron a construir sus casas. Y a enfocarse y a priorizarse en sus casas. Y a adornarlas y hacerlas así y hacerlas así. Y eso obviamente hizo que la obra cesara. El enemigo ganó terreno en el pueblo de Dios. Pero el Señor levantó a dos hombres, a Ageo y a Zacarías, para exhortar al pueblo a corregir sus prioridades y hacerlos volver al trabajo. Y vamos ahora nuevamente a Ageo, capítulo 1. Y vamos a leer cómo esto ocurre. En Ageo 1 al 5, leemos esto. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso mostraban con sus acciones y su actitud. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, el templo de Dios, está desierta. ¿Ven la pregunta que hace Dios? Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos:
meditad bien sobre vuestros caminos. Si es tiempo para reedificar sus casas y dedicarse a ellos, pero ¿y Dios? ¿Y la casa de Dios? ¿Y todo lo que representaba el templo, la adoración? Que estuviera en efecto la ley de Dios. La ley de Dios que es buena, que es perfecta, que es miel. El pueblo había cedido al enemigo. Y Dios exhorta al pueblo a través de Ageo de esta manera. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que los cristianos no deberían cesar de edificar la casa de Dios. Pero lamentablemente ocurre. Los cristianos cesan de edificar la casa de Dios cuando hacen lo mismo que hicieron los judíos en aquellos días. Cuando le dan lugar al enemigo o a la oposición. Es decir, empiezan a enfocarse en los hombres en lugar de Cristo. Empiezan a criticar en lugar de trabajar. Empiezan a estar activos en hacer mal a la iglesia del Señor en lugar de estar activos haciendo el bien. ¿De dónde iban a salir los lobos rapaces? Según el Nuevo Testamento, según Jesús y según los apóstoles, de entre nosotros. Es lamentable que esto ocurra, pero ocurre. ¿Cuándo? Cuando le damos lugar al enemigo y la oposición. ¿Qué deberíamos hacer, obviamente, cuando vemos al enemigo y la oposición? Más bien enfrentarnos con valentía y seguir edificando. Pero los cristianos cesan de edificar la casa de Dios cuando le dan lugar al enemigo, a la oposición. Pero también cuando le damos lugar al yo. Es que yo tengo que hacer, es que yo quiero hacer, y entonces priorizamos en nosotros en lugar de priorizar en Cristo. De esta manera también cesamos de edificar. Les voy a decir una realidad que no es buena, pero es importante que la tengamos en mente para cambiar. Las estadísticas, hermanos, dicen que el 80% de una iglesia o de una organización no hace el trabajo para que esa organización o la congregación opere, funcione, produzca, sino que lo hace el 20%. El 20% carga con el 80% y hace que la organización funcione y produzca. No debería ser así en la iglesia del Señor. Porque ¿quiénes somos llamados a edificar? Todos somos llamados a edificar. Pero si nosotros nos concentramos en nosotros, priorizamos en nosotros, priorizamos en lo material, en lugar de la causa de Cristo, cesamos de edificar. ¿Y qué nos recomienda el Señor? Ageo 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. Tengamos presente, hermanos, el propósito que estamos viendo aquí. El propósito es edificar la casa de Dios. Y a eso vamos ahora a continuación como tercer y último punto. Hemos visto el júbilo de edificar, el tropiezo para edificar. Veamos ahora el propósito de edificar. Los judíos, ¿qué hicieron ante esta exhortación? ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondieron? Tenemos que ir al texto nuevamente en Ageos y vamos a seguir leyendo en versículo 6 en adelante. Luego de decirles, meditad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor, sembráis muchos y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No estaban prosperando. El Señor lo estaba castigando. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos. 8. Aquí está la orden. Subid al monte. Subid al monte. Traed madera. Reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El propósito de edificar es este: glorificar a Dios. El propósito es glorificar a Dios. ¿Cómo respondió el pueblo a ese mensaje? Por medio de Ageo, pero también por medio de Zacarías. Vamos a ver, hermanos, que respondieron bien. Respondieron con obediencia. De hecho, Ageo y Zacarías son conocidos como los profetas más eficaces, porque fueron los únicos que tuvieron una respuesta tan rápida
de obediencia. Y vamos a verlo, versículos 12 al 15 de Ageo. Y oyó Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué hizo? Véanlo cómo respondió ahora, con el temor verdadero. No el temor que le tuvieron a los samaritanos, sino que temió el pueblo delante del Señor. Ese temor de reverencia, de devoción, de obediencia. 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, y noten que hicieron, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Después de 14 años, reactivaron la obra, pese a la posición que habían tenido por años. Ahora sí, con valentía estaban respondiendo, lo cual era lo correcto. Vamos a leer un poco más en Esdras. Volvamos a Esdras, capítulo 5, versículos 1 al 3. Vamos a ver también el rol que tuvo Zacarías aquí. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Esa es la respuesta. Y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. ¿Y qué lograron? Vamos a Esdras, capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Cómo termina toda esta historia? Esdras 6, 14 y 15. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, ahora sí, conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron, no tengan énfasis, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. En el 516, 4 años después, en 4 años lograron terminar el templo, la casa de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que los cristianos glorifican a Dios al edificar su casa. Está claro que debemos edificar, que no debemos hacer caso a la oposición o a los enemigos. Necesitamos varones y mujeres fuertes, firmes, fieles, que se paren con toda la fortaleza y sabiduría para reedificar la casa de Dios. Y la pregunta es ¿cómo? Ya sabemos que tenemos que reedificar, pero ¿cómo lo hacemos? Quiero darle al menos, hermanos, 3 respuestas. Número 1, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Los cristianos glorifican a Dios al edificar su casa. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Amándonos más. Amándonos más unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. ¿Y qué significa amarnos? Hacernos el mayor bien. Si todos nos hacemos el mayor bien, si todos pensamos muy bien antes de hablar, si todos pensamos muy bien antes de actuar para con nuestro hermano en Cristo, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a poner ladrillo tras ladrillo. Vamos a reedificarnos. Pero ¿qué pasa si no nos amamos? Vamos a destruirnos. Vamos a hacer todo lo contrario. ¿Qué pasa si nos quejamos? ¿Qué pasa si forzamos nuestras opiniones? ¿Qué pasa si nos juzgamos injustamente? ¿Qué pasa si nos maltratamos? Nos destruimos, hacemos todo lo contrario. No debemos hacer estas cosas. Debemos amarnos más. En segundo lugar, también debemos servirnos más. Si nos amamos, naturalmente, ¿qué va a ocurrir? Vamos a servirnos más. ¿Qué dice Gálatas 2:13? Gálatas 2:13 es muy claro. Servíos por amor los unos a los otros. Así como Jesús lavó los pies de sus seguidores y dijo: yo no soy mayor que ustedes, así tenemos que hacer nosotros también.
servirnos humildemente los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo, Romanos 12:11, sirviendo al Señor, servirnos más. Tercero, trabajando y aportando más. Trabajando y aportando más. Si amamos a la iglesia, si servimos a la iglesia, ¿qué va a ocurrir naturalmente? Vamos a trabajar más. Cuando se requiera un trabajo, una ayuda, un servicio en la iglesia, allí voy a estar presente. ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a aportar. No voy a más bien hacer lo contrario, que es quitar, sino que voy a aportar. Entonces aquí es donde nos hacemos la pregunta, hermanos. Todos aquí tenemos roles y dones diferentes. ¿Qué hacemos con nuestros dones, con nuestras capacidades? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo trabajamos y aportamos más con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué hago con mis recursos? Sí, con mis recursos. Debo trabajar y aportar más para el Señor, para la causa de Cristo, que es obviamente hacer que otros vengan a Él y sean salvos. Iglesia de Cristo en Santiago, 1 Corintios 15:58. Recordemos esto: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos trabajar y aportar más. Así que aquí está la pregunta: ¿cómo, hermanos? ¿Cómo amaremos, serviremos, trabajaremos y apartaremos más este nuevo año? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. La repito: ¿cómo amaremos, serviremos, trabajaremos y aportaremos más este año nuevo? Tenemos muchos ministerios y hay mucho trabajo que hacer. ¿Cuál va a ser su respuesta en este año nuevo? Vamos a caer en el error que por 14 años cayó el pueblo de Israel en enfocarse en ellos, en sus logros, en sus metas personales, en sus casas, en sus ganancias materiales. ¿O vamos a hacer más bien lo que espera el Señor? Que meditemos y reedifiquemos su casa. La respuesta es clara, hermanos. Reedifiquemos la casa de Dios. Hagamos esa prioridad, amén. Reedifiquemos la casa de Dios y vamos a ser obviamente de bendición para la iglesia del Señor y para su fundador. Hermanos, de nuevo, meditemos en nuestros caminos. Traigamos la madera de amor, de servicio, de trabajo y aporte y sigamos reedificando la iglesia del Señor para su honra y gloria. Amén. Oremos. Eterno y buen Dios de los cielos, gracias damos, bendito Padre, por su maravillosa palabra, por recordarnos en esta hermosa noche la importancia, eterno Dios, de reedificar su iglesia aquí en la tierra, de priorizar en lo espiritual, priorizar en su Hijo amado, priorizar en su iglesia, eterno Dios. Rogamos, Padre eterno, que usted nos ayude y nos fortalezca y que avive nuestro espíritu, eterno Dios, para ser parte de esta labor, para ser parte de la edificación del cuerpo de su Hijo amado Jesucristo. Esto rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. El Señor nos siga bendiciendo, hermanos.